Un gusto saludarles nuevamente. En esta oportunidad vamos a platicar sobre la norma internacional de contabilidad número 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio. Las empresas realizan actividades en el extranjero. En algunas oportunidades necesitan convertir sus estados financieros a una moneda de presentación diferente a la funcional. ¿Cómo se realizan esos registros? ¿Dónde vamos a reconocer la variación que se dé derivado de los tipos de cambio? Es lo que vamos a platicar en una forma resumida. Primero veamos. Las empresas, de acuerdo a la NIC 21, pueden realizar dos tipos de actividades en el extranjero. Por una parte, pueden realizar transacciones en moneda extranjera y por otra pueden tener negocios en el extranjero. Al citar transacciones, nos referimos a transacciones que realiza cualquier empresa con fines de lucro. Puede realizar compra y venta de bienes, prestación de servicios, pero cuya liquidación se realice en moneda extranjera. Además, puede dar o recibir fondos en préstamos en moneda extranjera. Y por último, puede realizar compra y venta de activos que estén expresados o cuya liquidación esté en moneda extranjera. Por aparte, puede tener negocios en el extranjero. Se refiere a aquellas entidades, que sean subsidiarias, sucursales, negocios conjuntos que estén en otro país o que se reflejen en moneda extranjera. Importantes definiciones. Tasa de cambio. La norma define tasa de cambio como aquella relación de cambio que existe entre una moneda y otra. Anteriores versiones de la NIC 21 definían las tasas de cambio como la cantidad de unidades monetarias que debemos de dar a cambio de otra. Ejemplos: ¿qué relación de cambio existe del quetzal versus el dólar? ¿Qué relación de cambio existe del dólar versus el euro? Ejemplo, en Guatemala, la relación vigente, podemos decir, actualmente es de 7.60 quetzales por un dólar. Ahí tenemos la relación de cambio. Por aparte, la norma cita también definiciones como tasa de cambio de contado y tasa de cambio de cierre. La tasa de cambio de contado es la de entrega inmediata, la que está vigente en el momento de la transacción, la que tenemos vigente hoy. La tasa de cambio de cierre, pues va a ser esa tasa de cambio de contado vigente en el momento de presentación de estados financieros. Y por último, no menos importante, tener claro qué es una partida monetaria y qué es una partida no monetaria. Una partida monetaria, pues, tiene la característica especial de que se tiene la obligación de dar una cantidad fija de efectivo o equivalentes de efectivo, o el derecho de recibir ese efectivo o equivalente de efectivo. La norma define una partida monetaria como el efectivo o aquellos activos o pasivos por los cuales se tiene el derecho de recibir efectivo o la obligación de pagar efectivo. Muy importante cuando estemos analizando el reconocimiento posterior de una transacción en moneda extranjera. Y por último, ¿qué es una moneda funcional? Pues es la del giro ordinario de la empresa. Generalmente es aquella moneda con la cual expresamos nuestros precios, la moneda con la cual reconocemos nuestros gastos, recibimos nuestros financiamientos. Todo eso es la moneda del giro ordinario. Generalmente, pues es la misma de curso legal o la moneda local, por decirlo así. Generalmente se da ese caso. Y la moneda extranjera, pues es aquella diferente a esa moneda legal o a esa moneda funcional. Ya con estos conceptos claros, veamos un tema bastante interesante. Transacciones en moneda extranjera. ¿Cómo se contabilizan las transacciones en moneda extranjera? Repetimos, las transacciones en moneda extranjera puede ser el hecho de vender bienes o prestar servicios, dar o recibir fondos en préstamo o vender activos. En su reconocimiento inicial resolvemos uno de los problemas que plantea la norma. ¿Qué tasa de cambio vamos a utilizar para ese reconocimiento inicial? Pues la tasa de cambio a utilizar es la de contado, la de entrega inmediata, la que se da en el momento de la transacción. Si nos vamos al mercado bancario, al mercado de divisas, existe un tipo de cambio de contado de vendedor y de comprador. Esto va a depender
el tipo de transacción que tengo que reconocer. Si estamos reconociendo una venta de productos en moneda extranjera, sigamos el flujo de la moneda extranjera, vendemos productos, vamos a recibir esa moneda extranjera. ¿Qué tasa de cambio de contado vamos a aplicar? Nos vamos al mercado bancario y ahí tenemos tipos de cambio vendedor y tipo de cambio comprador. En este caso, la institución financiera nos va a aplicar el tipo de cambio comprador, porque como empresa tenemos los dólares, vamos a llevar esos dólares a la institución financiera y nos va a aplicar el tipo de cambio comprador. Pero estamos hablando de los tipos de cambio de contado. Ese es el reconocimiento inicial. Tomamos la cantidad de moneda extranjera y le aplicamos el tipo de cambio de contado. ¿Qué sucede con el reconocimiento posterior? La norma cita que debemos de evaluar esos saldos en moneda extranjera y estamos refiriéndonos a los saldos de las partidas monetarias. Si yo compré una maquinaria, compré mobiliario de equipo, compré vehículo, lo reconozco al tipo de cambio de contado. Lo capitalizo, pero ya no lo vuelvo a tocar. Son partidas no monetarias. ¿Qué sucede con las partidas monetarias? Esa probabilidad, no probabilidad, sino derecho de cobro o la obligación de pagar un saldo en moneda extranjera. Lo debemos de ir evaluando. Recordemos que la contabilidad lo que persigue es presentar estados financieros con el valor real, con el valor actualizado tanto de los activos y los pasivos. En ese sentido, si tengo un saldo en moneda extranjera derivado de un reconocimiento inicial, tengo que verificar cuál es el saldo o el saldo y cuál es la tasa de cambio de cierre, porque debo de evaluarlo a esa tasa de cambio de cierre que puede ser diferente a la tasa de cambio de contado en el reconocimiento inicial. Ahí es donde surge otro concepto muy importante, la diferencia de cambio. Y las diferencias de cambio se establecen al comparar tasas de cambio diferentes, como generalmente sucede cuando reconozco inicialmente a una tasa de cambio, por ejemplo, estimemos 7.80. A 7.80 quetzales por un dólar reconocí una deuda. Sin embargo, llega el cierre y la tasa de cambio ya no está a 7.80, está a 8. Hay tasas de cambio diferentes y va a surgir una variación. Pero primero debemos de evaluar nuestros saldos en moneda extranjera a esa tasa de cambio. Actualizamos el valor de la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar y va a surgir una variación. Esa variación derivada de transacciones en moneda extranjera, derivada de evaluar esos saldos de las partidas monetarias, se reconoce en el resultado del periodo, en el resultado del ejercicio. Entonces es importante esto, tomarlo en cuenta. Muy diferente es cuando estemos convirtiendo estados financieros a una moneda de presentación diferente a la funcional. Entonces, resumiendo, las transacciones en moneda extranjera en su reconocimiento inicial se contabilizan utilizando la tasa de cambio de contado. Luego, al momento de presentación de estados financieros, o la norma cita también, cuando liquidemos esos saldos en moneda extranjera, debemos de usar la tasa de cambio vigente en la presentación o en la liquidación de los saldos en moneda extranjera según corresponda, trasladando la variación al resultado del ejercicio. Otro tema importante que se toca en la NIC 21 es qué tipos de cambio vamos a utilizar cuando convirtamos estados financieros de una moneda funcional a una moneda de presentación diferente a esa moneda funcional. Pues es bien práctico, la norma nos da y nos indica lo siguiente. Si estamos en una economía no hiperinflacionaria, que es la que gracias a Dios permanece en la mayoría de países, vamos a convertir los saldos de los estados financieros de acuerdo a lo siguiente. Todas las cuentas del estado de situación financiera, activos, pasivos y patrimonio, lo vamos a convertir utilizando el tipo de cambio de cierre. O sea, es bien sencillo, tomamos, identificamos todos los saldos de las cuentas del balance general y las convertimos utilizando el tipo de cambio de cierre. En cuanto a las cuentas del estado de resultados, las convertimos de acuerdo al tipo de cambio de cada transacción.
Sin embargo, la norma nos permite, cuando no existe mucha variabilidad en el tipo de cambio, utilizar un tipo de cambio promedio para las cuentas del estado de resultados. Si analizamos, va a existir una variación derivada que las cuentas de balance las voy a convertir a la tasa de cambio de cierre. Y las cuentas del estado de resultados las vamos a convertir utilizando la tasa de cambio de cada transacción. Ahí existe una variación que la vamos a presentar en esos estados financieros convertidos a una moneda de presentación diferente, las vamos a presentar en el patrimonio. No podemos reconocerla en el estado de resultados, no estamos realizando, se van a reconocer en el estado de resultados si es que vendemos, si es que liquidamos alguna operación de consolidación. Sin embargo, si es solo para presentación de estados financieros, las vamos a reconocer en el balance general en el patrimonio. Esperando les sea de utilidad este video. Un gusto, como les comentaba, estar nuevamente con ustedes. Gracias. Un gusto saludarles nuevamente. En esta oportunidad vamos a platicar sobre la norma internacional de contabilidad número 21. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio. Las empresas realizan actividades en el extranjero. En algunas oportunidades necesitan convertir sus estados financieros a una moneda de presentación diferente a la funcional. ¿Cómo se realizan esos registros? ¿Dónde vamos a reconocer la variación que se dé derivado de los tipos de cambio? Es lo que vamos a platicar en una forma resumida. Primero veamos. Las empresas, de acuerdo a la NIC 21, pueden realizar dos tipos de actividades en el extranjero. Por una parte, pueden realizar transacciones en moneda extranjera y por otra pueden tener negocios en el extranjero. Al citar transacciones, nos referimos a transacciones que realiza cualquier empresa con fines de lucro. Puede realizar compra y venta de bienes, prestación de servicios, pero cuya liquidación se realice en moneda extranjera. Además, puede dar o recibir fondos en préstamos en moneda extranjera. Y por último, puede realizar compra y venta de activos que estén expresados o cuya liquidación esté en moneda extranjera. Por aparte, puede tener negocios en el extranjero. Se refiere a aquellas entidades, que sean subsidiarias, sucursales, negocios conjuntos que estén en otro país o que se reflejen en moneda extranjera. Importantes definiciones. Tasa de cambio. La norma define tasa de cambio como aquella relación de cambio que existe entre una moneda y otra. Anteriores versiones de la NIC 21 definían las tasas de cambio como la cantidad de unidades monetarias que debemos de dar a cambio de otra. Ejemplos: ¿qué relación de cambio existe del quetzal versus el dólar? ¿Qué relación de cambio existe del dólar versus el euro? Ejemplo, en Guatemala, la relación vigente, podemos decir, actualmente es de 7.60 quetzales por un dólar. Ahí tenemos la relación de cambio. Por aparte, la norma cita también definiciones como tasa de cambio de contado y tasa de cambio de cierre. La tasa de cambio de contado es la de entrega inmediata, la que está vigente en el momento de la transacción, la que tenemos vigente hoy. La tasa de cambio de cierre, pues va a ser esa tasa de cambio de contado vigente en el momento de presentación de estados financieros. Y por último, no menos importante, tener claro qué es una partida monetaria y qué es una partida no monetaria. Una partida monetaria, pues, tiene la característica especial de que se tiene la obligación de dar una cantidad fija de efectivo o equivalentes de efectivo, o el derecho de recibir ese efectivo o equivalente de efectivo. La norma define una partida monetaria como el efectivo o aquellos activos o pasivos por los cuales se tiene el derecho de recibir efectivo o la obligación de pagar efectivo. Muy importante cuando estemos analizando el reconocimiento posterior de una transacción en moneda extranjera. Y por último, ¿qué es una moneda funcional? Pues es la del giro ordinario de la empresa. Generalmente es aquella moneda
con la cual expresamos nuestros precios, la moneda con la cual reconocemos nuestros gastos, recibimos nuestros financiamientos. Todo eso es la moneda del giro ordinario. Generalmente, pues es la misma de curso legal o la moneda local, por decirlo así. Generalmente se da ese caso. Y la moneda extranjera, pues es aquella diferente a esa moneda legal o a esa moneda funcional. Ya con estos conceptos claros, veamos un tema bastante interesante. Transacciones en moneda extranjera. ¿Cómo se contabilizan las transacciones en moneda extranjera? Repetimos, las transacciones en moneda extranjera puede ser el hecho de vender bienes o prestar servicios, dar o recibir fondos en préstamo o vender activos. En su reconocimiento inicial resolvemos uno de los problemas que plantea la norma. ¿Qué tasa de cambio vamos a utilizar para ese reconocimiento inicial? Pues la tasa de cambio a utilizar es la de contado, la de entrega inmediata, la que se da en el momento de la transacción. Si nos vamos al mercado bancario, al mercado de divisas, existe un tipo de cambio de contado de vendedor y de comprador. Esto va a depender del tipo de transacción que tengo que reconocer. Si estamos reconociendo una venta de productos en moneda extranjera, sigamos el flujo de la moneda extranjera, vendemos productos, vamos a recibir esa moneda extranjera. ¿Qué tasa de cambio de contado vamos a aplicar? Nos vamos al mercado bancario y ahí tenemos tipos de cambio vendedor y tipo de cambio comprador. En este caso, la institución financiera nos va a aplicar el tipo de cambio comprador, porque como empresa tenemos los dólares, vamos a llevar esos dólares a la institución financiera y nos va a aplicar el tipo de cambio comprador. Pero estamos hablando de los tipos de cambio de contado. Ese es el reconocimiento inicial. Tomamos la cantidad de moneda extranjera y le aplicamos el tipo de cambio de contado. ¿Qué sucede con el reconocimiento posterior? La norma cita que debemos de evaluar esos saldos en moneda extranjera y estamos refiriéndonos a los saldos de las partidas monetarias. Si yo compré una maquinaria, compré mobiliario y equipo, compré vehículo, lo reconozco al tipo de cambio de contado. Lo capitalizo, pero ya no lo vuelvo a tocar. Son partidas no monetarias. ¿Qué sucede con las partidas monetarias? Esa probabilidad, no probabilidad, sino derecho de cobro o la obligación de pagar un saldo en moneda extranjera. Lo debemos de ir evaluando. Recordemos que la contabilidad lo que persigue es presentar estados financieros con el valor real, con el valor actualizado tanto de los activos y los pasivos. En ese sentido, si tengo un saldo en moneda extranjera derivado de un reconocimiento inicial, tengo que verificar cuál es el saldo o el saldo y cuál es la tasa de cambio de cierre, porque debo de evaluarlo a esa tasa de cambio de cierre que puede ser diferente a la tasa de cambio de contado en el reconocimiento inicial. Ahí es donde surge otro concepto muy importante, la diferencia de cambio. Y las diferencias de cambio se establecen al comparar tasas de cambio diferentes, como generalmente sucede cuando reconozco inicialmente a una tasa de cambio, por ejemplo, estimemos 7.80. A 7.80 quetzales por un dólar reconocí una deuda. Sin embargo, llega el cierre y la tasa de cambio ya no está a 7.80, está a 8. Hay tasas de cambio diferentes y va a surgir una variación. Pero primero debemos de evaluar nuestros saldos en moneda extranjera a esa tasa de cambio. Actualizamos el valor de la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar y va a surgir una variación. Esa variación derivada de transacciones en moneda extranjera, derivada de evaluar esos saldos de las partidas monetarias, se reconoce en el resultado del periodo, en el resultado del ejercicio. Entonces es importante esto, tomarlo en cuenta. Muy diferente es cuando estemos convirtiendo estados financieros a una moneda de presentación diferente a la funcional. Entonces, resumiendo, las transacciones en moneda extranjera en su reconocimiento inicial se contabilizan utilizando la tasa de cambio de contado. Luego, al momento de presentación de estados financieros, o la norma cita también, cuando liquidemos esos saldos en moneda extranjera, debemos de usar la tasa de cambio vigente en la presentación
o en la liquidación de los saldos en moneda extranjera según corresponda, trasladando la variación al resultado del ejercicio. Otro tema importante que se toca en la NIC 21 es qué tipos de cambio vamos a utilizar cuando convirtamos estados financieros de una moneda funcional a una moneda de presentación diferente a esa moneda funcional. Pues es bien práctico, la norma nos da y nos indica lo siguiente. Si estamos en una economía no hiperinflacionaria, que es la que gracias a Dios permanece en la mayoría de países, vamos a convertir los saldos de los estados financieros de acuerdo a lo siguiente. Todas las cuentas del estado de situación financiera, activos, pasivos y patrimonio, lo vamos a convertir utilizando el tipo de cambio de cierre. O sea, es bien sencillo, tomamos, identificamos todos los saldos de las cuentas del balance general y las convertimos utilizando el tipo de cambio de cierre. En cuanto a las cuentas del estado de resultados, las convertimos de acuerdo al tipo de cambio de cada transacción. Sin embargo, la norma nos permite, cuando no existe mucha variabilidad en el tipo de cambio, utilizar un tipo de cambio promedio para las cuentas del estado de resultados. Si analizamos, va a existir una variación derivada que las cuentas de balance las voy a convertir a la tasa de cambio de cierre y las cuentas del estado de resultados las vamos a convertir utilizando la tasa de cambio de cada transacción. Ahí existe una variación que la vamos a presentar en esos estados financieros convertidos a una moneda de presentación diferente, las vamos a presentar en el patrimonio. No podemos reconocerla en el estado de resultados, no estamos realizando, se van a reconocer en el estado de resultados si es que vendemos, si es que liquidamos alguna operación de consolidación. Sin embargo, si es solo para presentación de estados financieros, las vamos a reconocer en el balance general, en el patrimonio. Esperando les sea de utilidad este video. Un gusto, como les comentaba, estar nuevamente con ustedes. Gracias.